Secundaria primer grado. Geografía. Los espacios urbanos. Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa 3 de la asignatura Geografía. Es un gusto estar con ustedes para seguir nuestro aprendizaje a distancia. Soy Nadia Jiménez y en esta ocasión nos acompaña la maestra Cayetana Brito López. Bienvenida, maestra. Muchas gracias, Nadia. Estoy muy emocionada de poder acompañarlos en este proceso de aprendizaje. Recuerden que su participación es muy importante para seguir aprendiendo juntos, aún en la distancia. Antes de comenzar, queremos recordarles que es muy importante que se sigan llevando a cabo las medidas de higiene que recomienda el sector salud. Lavarse las manos con frecuencia, utilizar apropiadamente el cubrebocas y en la medida de lo posible permanecer resguardados en casa para evitar contagios. Recuerden que si nos cuidamos, al mismo tiempo cuidamos a los demás. En sesiones anteriores, reconocimos la composición y distribución de la población, así como su estructura y crecimiento en el mundo. Comprendimos que la distribución de la población no es homogénea, ya que en algunas regiones se dispersa y en otras se concentra. En esta sesión enfocaremos nuestra atención en los espacios donde se concentra la población, esto es, en los espacios urbanos. Asimismo, explicaremos sus características demográficas, económicas y culturales. De igual forma, localizaremos las ciudades más importantes del mundo, según el tamaño de su población. También consideraremos algunos retos sociales, económicos y ambientales a los que se enfrentan los espacios urbanos y su población. Pero antes, para esta sesión, vamos a necesitar cuaderno de notas, bolígrafos, colores, pegamento, un planisferio y libro de texto. Les sugerimos tomar notas. Recuerden colocar el título, la fecha y las ideas que consideren más importantes. También anoten sus dudas para que posteriormente puedan resolverlas con ayuda de sus profesores. Para comenzar, observen detalladamente las imágenes que aparecen en pantalla y reflexionen sobre la siguiente pregunta. ¿Cuál de las imágenes tiene elementos parecidos al lugar donde viven? Los detalles observados nos permitirán determinar si es una población urbana o rural. Nadia, ¿tú qué piensas? Maestra, no soy experta en el tema, pero considero que en la primera imagen se muestra una población urbana, porque hay muchas personas y grandes edificios. Sin duda, se parece mucho al lugar en donde vivo. En la segunda imagen observo varios componentes naturales. No hay muchos edificios y parece que la población es escasa. Así que supongo que es una población rural. Efectivamente, Nadia, bien contestado. En esta sesión abordaremos las características de los espacios urbanos. Es importante mencionar que su definición varía de acuerdo con el país del que se trate, pero por lo general, el espacio urbano se puede definir con base en dos criterios, el poblacional y el funcional. El criterio poblacional se refiere al número de habitantes. La ONU establece que un área es urbana si cuenta con 2.500 habitantes o más. En México, el INEGI se apega a este criterio. Sin embargo, hay naciones que utilizan otros parámetros. Por ejemplo, Suecia considera ciudades aquellas localidades con más de 10.000 habitantes. Corea del Sur, por su parte, considera espacios urbanos a las localidades con más de 150.000 habitantes. En Colombia se consideran 100.000 habitantes. En Chile, 5.000.
y en Cuba 20,000. Por otro lado, está el criterio funcional, relacionado con las actividades económicas y los servicios que prestan los espacios urbanos. Generalmente, la población se dedica a las actividades secundarias y terciarias, como la industria, el comercio, los sistemas de transportes, las telecomunicaciones y los servicios de salud. Maestra, ahora nos queda más claro cómo se delimita un espacio urbano y cuáles son sus actividades económicas. Pero, ¿cuáles de esas actividades son secundarias y cuáles terciarias? Muy buena pregunta, Nadia. Se nota que estás muy atenta. Las actividades secundarias son aquellos procesos de transformación de las materias primas en productos industrializados, como la industria de los alimentos, del calzado o de la construcción. Y las terciarias se refieren a las actividades que prestan servicios a la sociedad, como la educación, el transporte, el comercio, los servicios de salud, entre otros. Muy bien, maestra. Recordemos a nuestros alumnos tomar nota de las ideas más importantes. Pero ahora, ¿qué les parece si para complementar esta información vemos y escuchamos el siguiente video? En el mundo identificamos espacios urbanos de espacios rurales. Ambos poseen características sociales, culturales y económicas propias. Uno de los principales criterios para clasificarlos es el número de habitantes. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, en nuestro país una localidad es rural si el número de sus habitantes es menor a 2.500. Cuando rebasa dicha cifra, entonces es urbana. Entre otras cosas, los espacios urbanos se caracterizan por tener alta densidad de población. Las actividades económicas están relacionadas principalmente con el comercio, los servicios y la industria. Existe mayor dotación de servicios básicos como energía eléctrica, agua potable, drenaje, alumbrado público y pavimentación. Así como un considerable número de instalaciones educativas, de salud, culturales, recreativas y financieras. Además, hay una diversidad tanto de medios como de vías de comunicación y transporte. Por lo general, su población no es apegada a tradiciones y costumbres. En la actualidad, el mundo experimenta el mayor crecimiento urbano de la historia. Más de la mitad de su población vive en ciudades. La urbanización transforma drásticamente el paisaje y los estilos de vida. Los espacios urbanos de los países en desarrollo suelen presentar desigualdades. Por ejemplo, una parte de quienes residen en ellos no tiene fácil acceso a la vivienda, por lo que suele establecerse en la periferia de las ciudades, donde carece de algunos servicios básicos. Además, al haber más población, resulta insuficiente la oferta de empleos, escuelas, hospitales y sistemas de transporte público. Con base en la información del video, podemos decir que las ciudades concentran una gran cantidad de la población, la cual demanda muchos servicios. Las ciudades han sido y seguirán siendo lugares de atracción para muchas personas alrededor del mundo. Desde la antigüedad, las ciudades y las metrópolis han influido en el crecimiento y desarrollo de las sociedades y culturas modernas. Por ejemplo, una de las ciudades más importantes en la historia por sus aportaciones culturales a la sociedad occidental fue la antigua Roma, pero no fue sino a partir de mediados del siglo XVIII y principios del siglo XIX, con la llegada de la Revolución Industrial, que se dio una urbanización y el desarrollo tecnológico de las ciudades en Europa. Maestra, disculpe que le interrumpa, pero por lo que está diciendo y por lo que vimos en la sesión de historia, existe una diferencia entre ciudades y metrópolis, ¿cierto? ¿Nos puede ayudar con esa explicación? Claro que sí, Nadia, tienes razón. Seguramente todas y todos quienes nos acompañan en casa han escuchado el término metrópoli y el término ciudad. Pues bien, la diferencia está en que tanto la metrópoli como la ciudad se refieren a la concentración de personas, bienes y servicios. Sin embargo, la metrópoli se caracteriza por representar el poder político, económico y militar durante el colonialismo. Ejemplos de metrópolis en el mundo son Londres, Madrid,
París y Berlín. Sin embargo, no debemos confundir estas antiguas capitales europeas con las ciudades globales actuales. Las ciudades globales actuales las podemos localizar en el siguiente planisferio. Los puntos en rojo corresponden a las ciudades más pobladas del mundo. Por ejemplo, Tokio en Japón, Nueva Delhi en India, Shanghái en China, Ciudad de México en México, Sao Paulo en Brasil, Mumbai en India y Osaka en Japón. Es importante señalar que estas ciudades rebasan sus fronteras y se unen a otras ciudades, formando así distintas zonas o áreas metropolitanas. Por ejemplo, la zona metropolitana de Tokio, que es la más grande del mundo y abarca los territorios de Chiba, Saitama y Kanagawa. Otro ejemplo es la zona metropolitana de Nueva Delhi, en India, que abarca las conurbaciones de Gurgaon, Ghaziabad, Noida y Faridabad. Un ejemplo más es New York, que abarca Long Island, New Jersey y Connecticut. Y por supuesto, la zona metropolitana de Guadalajara, que abarca los municipios de Tonalá, Zapopan, El Salto y Tlajomulco. Todas estas zonas o áreas metropolitanas son de gran extensión y no existen divisiones claras entre una ciudad y la otra. Es cierto, maestra. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, cuando vamos rumbo al Toreo de Cuatro Caminos, salimos y en cuanto cruzamos la calle, ya estamos en Naucalpan, municipio del Estado de México. Y lo mismo sucede rumbo a Tlalnepantla o Ecatepec. Tienes toda la razón, Nadia. Además, es necesario aclarar que la mayoría de las veces las ciudades rebasan los 20 millones de habitantes y cuando esto sucede se les denomina megalópolis. Algunos ejemplos de grandes megalópolis son las megalópolis de las ciudades de Boston, Baltimore, New York, Filadelfia y Washington, en Estados Unidos de América. Otro ejemplo lo forman las ciudades de Tokio, Yokohama, Nagoya, Osaka y Kobe en Japón. En México tenemos las ciudades de Toluca, Pachuca, Cuernavaca, Puebla, Tlaxcala y el área metropolitana de la Ciudad de México. Maestra, entonces podemos decir que el número de habitantes de un lugar más la funcionalidad de las ciudades y su conectividad son los criterios que se consideran para clasificarlas en ciudades o megalópolis. Así es, Nadia. Ahora, ¿qué les parece si enfatizamos un poco más en las características de los espacios urbanos? A partir de los siguientes puntos. Número 1. Alta densidad de población. Recuerden que la densidad de población se refiere al número de habitantes por kilómetro cuadrado. Número 2. Concentración de actividades industriales, comerciales y de servicios. Número 3. Paisajes que consisten en obras de infraestructura, edificios, viviendas, calles y avenidas. En los espacios urbanos, la población es muy diversa y mantiene prácticas culturales distintas. Es decir, existe la multiculturalidad debido a los altos flujos migratorios. Sin embargo, la población tiene un ritmo de vida acelerado, lo que muchas veces genera estrés. Por otro lado, la contaminación es un problema de las grandes ciudades, debido a que tanto la actividad industrial como los sistemas de transporte basados en combustibles fósiles contaminan continuamente y disminuyen la calidad del aire. La información anterior es muy importante, maestra. Definitivamente, el vivir en los espacios urbanos representa algunas ventajas para los seres humanos, pero también hay algunas desventajas muy claras. Así es, Nadia. También debemos mencionar que, en la actualidad,
el 55% de la población mundial vive en los espacios urbanos, una proporción que llegará a 68% para el año 2050, según informa la Organización de las Naciones Unidas, ONU. En la actualidad, las regiones más urbanizadas incluyen América del Norte. 82% de su población vive en zonas urbanas desde el año 2018. América del Sur, 81%. Europa, 74%. Oceanía, 68%. África, 60%. Y a pesar de su nivel relativamente menor de urbanización, Asia es el hogar del 54% de la población urbana. Maestra, para continuar quisiera compartir un dato interesante en relación con esta información. Adelante, Nadia. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, las proyecciones indican que la urbanización combinada con el crecimiento natural de la población mundial podría agregar otros 2.500 millones de personas a las zonas urbanas para el año 2050, y cerca del 90% de este incremento ocurrirá en Asia y África. Además, se espera que la población de Tokio disminuya y la de Nueva Delhi aumente y se convierta en la ciudad más poblada del mundo para el año 2028. Eso es correcto, Nadia. En las grandes ciudades hay un cuadro de enfermedades muy particular. Los problemas pulmonares causados por la contaminación, el estrés, la obesidad, hipertensión e incluso la depresión son muy frecuentes en las ciudades debido al ritmo de vida que se lleva. Es importante mencionar que los retos de las grandes ciudades giran en torno a garantizar el acceso a la infraestructura de vivienda, educación y salud, y los servicios públicos para todas y todos. Excelente, maestra. Ahora estamos por concluir esta sesión, pero ¿qué les parece si antes nos divertimos un poco? ¿Están preparados? Yo estoy más que preparada. Seguramente ustedes en casa también lo están. Los invitamos a jugar la ruleta de la población. Así es, Nadia. Este juego consiste en girar la ruleta que tenemos en pantalla y contestar la pregunta que vaya apareciendo. Les invitamos a ustedes en casa, respondan con sus propias palabras. Anoten en su cuaderno la respuesta a cada pregunta. Vamos a poner a prueba nuestros conocimientos. Muy bien, maestra. Comenzamos. Para determinar si una población es urbana según el INEGI y la ONU, ¿qué número de habitantes se usa como referencia? Fácil, maestra. Más de 2.500 habitantes. Muy bien contestado. Vamos a la siguiente pregunta. Que gire la ruleta. Según las proyecciones del crecimiento de la población urbana, ¿cuáles serán los continentes en donde se registrará el mayor incremento? Me parece que son los continentes de Asia y África. Vamos muy bien, Nadia. Giremos nuevamente la ruleta. ¿Cuáles son las 3 ciudades más pobladas del mundo? Fácil, maestra. Tokio, en Japón. Nueva Delhi, en India. Y Shanghái, en China. Eso es correcto, Nadia. A girar la ruleta otra vez. ¿Qué es una metrópoli? Eso sí está un poco más difícil. Una metrópoli es una ciudad muy grande que reúne a una gran cantidad de personas. Muy bien, Nadia. Sin embargo, hay que añadir que, en el colonialismo,
Las metrópolis también son el centro de poder y control político y económico de las grandes capitales del mundo. Giremos la ruleta por última vez. ¿Cuáles son las características de las ciudades? Menciona 3. Alta densidad de población. Concentración de actividades industriales, comerciales y de servicios y paisajes que consisten en obras de infraestructura, edificios, viviendas, calles y avenidas. Muy bien contestado, Nadia. Esperemos que ustedes en casa se hayan divertido mucho y que hayan logrado contestar correctamente, pero sobre todo que hayan aprendido mucho en esta sesión. El reto para ustedes es muy sencillo. Las y los invitamos a reconocer las características del lugar en donde viven, a anotarlas en su cuaderno y a señalar si corresponden a un espacio urbano y por qué. Además, en un planisferio, localicen con un punto las ciudades más pobladas del mundo. Para ello, se pueden basar en el cuadro que aparece a continuación. También pueden encontrar el cuadro en su libro de texto. Se nos agotó el tiempo. Llegó el momento de concluir esta sesión. Hay que recordar que ser parte de una población urbana, sin duda, representa ventajas. Por ejemplo, mayor cantidad de servicios educativos, una oferta más amplia de empleos y accesibilidad a los servicios públicos, pero también representa algunas desventajas, como la sobrepoblación, la contaminación, el ruido y el estrés, entre otros. Según datos de la ONU, la población urbana seguirá creciendo, por lo que las proyecciones indican que para el año 2050 el 68% de la población mundial será urbana y por ello habrá muchas necesidades que satisfacer. Recuerden que pueden seguir investigando un poco más en su libro de texto y otras fuentes de información para fortalecer su aprendizaje. El link aparece en la pantalla. También pueden visitar el sitio del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. ¡Listo! Hemos terminado. Espero que el contenido haya sido de interés para ustedes. Cuídense mucho y nos vemos muy pronto para seguir explorando el maravilloso mundo de la geografía. Les agradecemos su presencia y les deseamos éxito y salud. ¡Hasta pronto! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.